Herri agintariok, jaun Andreok, egun on eta eskerrik asko. Elkorri hori eta Santander bankuari eskerrak eman nahi dizkiet foru hau antolatzeagatik eta bertan parte hartzera gonbidatzeagatik. Urtearen eta legegintzaldiaren hasieran gaude eta aukera eman didazue gaur zuei zuzentzeko eta zuei helarazteko zein erronka izango dituen Euskadik, bereziki arlo ekonomikoan. Hasi dugun gobernualdi berriari buruzko hausnarketa batekin hasiko naiz. Lehendakari gisa, gehiengo zabalago bat izango duen gobernu bat finkatzearen alde egin dut. Egonkortasun gehiago bermatu ahal izateko. Akordioak ematen digu batetik egonkortasuna eta bestetik datozen urteetako erronka garrantzitsuei pluraltasunean eta adostasunean oinarrituta ekiteko gaitasuna. Es probable que haya entre ustedes quien se viera afectado, además del Correo y el Banco de Santander, por la suspensión el año pasado de mi conferencia programada como la de hoy en este mismo foro. Si fuera así, si es así, pido perdón, pero se debió a una convocatoria de un pleno en el Parlamento Vasco, cuestión que no podía soslayar. Reitero mi ofrecimiento de disculpas. Agradezco, en todo caso, a El Correo y el Banco de Santander la oportunidad que me ofrecen para dar a conocer los retos que afronta el Gobierno vasco en el comienzo de esta legislatura. Como lehendakari, he apostado por consolidar un gobierno con una mayoría ampliada que garantice una mayor estabilidad. Hemos reeditado la experiencia de gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi después de 18 años. Encontramos esta misma coalición en las diputaciones forales y en los ayuntamientos de las 3 capitales vascas. Es una vía que aporta estabilidad y capacidad de acometer desde la pluralidad y el acuerdo los retos trascendentales para los próximos años o de estos próximos años. Somos conscientes de que el Gobierno no cuenta, aún así, con la mayoría absoluta. La ciudadanía vasca ha vuelto a reflejar la diversidad política del país y, por lo tanto, presido un Ejecutivo que desde la necesidad y la convicción, tendrá que hacer del diálogo y el acuerdo su forma de gobernar. Esta es la actitud que tendremos que ejercer en el ámbito político y parlamentario. Es también la actitud con que afrontamos las relaciones entre instituciones públicas y con la sociedad civil que todas y todos ustedes representan. Es tiempo de partenariado. Primera P de las P's que voy a utilizar en esta conferencia. Es tiempo de partenariado. Este es nuestro modelo de país. Euskadi se ha construido durante las últimas décadas desde la colaboración y participación de instituciones, partidos políticos y sociedad. Este partenariado es hoy más necesario por la dimensión global de los retos y la necesidad de un proyecto compartido de país. Vivimos un momento muy especial en el que debemos establecer el rumbo de la Euskadi futura. Este momento de definición demanda conjugar 3 principios: realismo, estabilidad y consenso. Realismo social, que demuestre que tenemos los pies en la tierra, que somos conscientes de los problemas y necesidades de la ciudadanía vasca en el día a día. El eje central de nuestro ideario es la persona, segunda P, partenariado, persona. Estabilidad política que garantice la materialización de nuestro proyecto con la visión en el largo plazo. Consenso institucional que, unido a la concertación público-privada, permita mantener el rumbo estratégico de nuestras decisiones. Soy muy consciente de las incertidumbres en las que se desarrolla la actividad económica
y empresarial. Nos corresponde propiciar un escenario de mayor certidumbre para la toma de decisiones. Mi intervención es una invitación a compartir un proyecto de futuro para Euskadi. He citado el partenariado y la persona. No hay estado de bienestar sin una economía que lo sustente. Para repartir riqueza hay que crearla. En esta idea radica nuestra contribución a la prosperidad. Tercera P. El reto central de Euskadi es el desarrollo humano sostenible. Un reto fundamentalmente económico que impulse un crecimiento sostenible y garantice el equilibrio social en un modelo de sociedad cohesionada, comprometida y fuerte. No oculto mi profunda convicción social y humanista. Sin justicia social, cohesión e integración, sin desarrollo humano, seremos una sociedad que avanza con asignaturas pendientes. Propugnamos una sociedad con valores. Destaco especialmente la paz, la convivencia y los derechos humanos, así como el compromiso con la sostenibilidad de nuestro planeta. Cuarta P. Quinta. He citado ya 5 Ps, las 5 Ps de Naciones Unidas, las que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas y que articulan también nuestra estrategia. Partenariado, personas, paz, planeta, prosperidad. Los países más competitivos y más desarrollados son aquellos que tienen mayor nivel de desarrollo y equilibrio social. Las políticas públicas de reactivación económica y generación de oportunidades de empleo deben tener como objetivo aumentar el bienestar de la sociedad y garantizar el futuro de todas las personas que vivimos en este país. Me conocen, dicen que soy previsible. Desde luego, no soy imprevisible. Han conocido la acción del Gobierno pasado los últimos 4 años. Les puedo garantizar que la estrategia de desarrollo humano y crecimiento sostenible seguirá siendo mi compromiso central en este nuevo Gobierno. Forma parte de mis valores personales, mi ideal político y creo que forma parte también del ser de este país. Destinamos 2/3 de nuestro presupuesto operativo a las políticas sociales. Es nuestra responsabilidad pública, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ser y nuestra forma también de sentir la sociedad. Avanzar hoy en unas políticas sociales para construir una sociedad vasca más justa implica la necesidad de ser más competitivos. Y debemos ser exigentes y articular una política económica que garantice la viabilidad de las empresas, genere empleo de calidad y permita transformar la riqueza en políticas públicas que garanticen los servicios esenciales, modernicen el país en un escenario más abierto y nos permitan invertir en los nuevos sectores de futuro de la economía y la empresa vasca. La economía global presenta un nuevo entorno. La interdependencia es cada vez mayor y todas las personas aquí presentes somos conscientes de la incertidumbre internacional. Nuestra prosperidad futura debe afirmarse en este contexto global. El futuro del comercio y las relaciones internacionales, la incertidumbre ante las nuevas políticas de Estados Unidos, el Brexit y la situación política de los países europeos presentan un escenario complejo. Estamos conociendo las políticas del nuevo presidente de los Estados Unidos y no oculto mi perplejidad por su forma de hacer política. Tampoco comparto el fondo de muchas de sus decisiones. Creo que el camino que está tomando, volviendo al proteccionismo comercial y el cierre de fronteras, puede conducir al mundo a un escenario de mayor incertidumbre e inseguridad, potencialmente más inestable, tenso
y conflictivo. Apunto con especial preocupación su actitud ante Europa y su visión de una Europa fragmentada y dividida. Y es aquí donde subrayo que creo en los valores fundacionales de la Unión y se nos presenta una oportunidad para reasentar su base social. El Brexit va a suponer la reconfiguración de Europa y es una oportunidad de avanzar en la Unión en torno a un núcleo fuerte, sólido y compartido. Beraz, espiritu europarraren aldeko apustua berritzeko unea da. Martxoan, hainbat omenaldi ekintza egingo dira Europarentzat horren funtsezkoa izan den Erromako tratatua dela eta. Gure apustua Europa gehiago da. Europa sozial bat, pertsonetan ardaztutako Europa bat. Abiadura bakarreko Europa ekonomiko bat. Politika pizgarriak izango dituena, ekonomiaren berrikuntzara, nazioartekotzera eta lehiakortasunera bideratuak. Herrien Europa bat, plurala eta askotarikoa, nazioen federazio gisa antolatua. Este mes de marzo se celebrarán los actos de homenaje al Tratado de Roma. Es el momento para hacer una apuesta renovada por el espíritu europeo. Creo en Europa y nuestra responsabilidad es construir nuestro propio futuro con mayor unidad, integración y autonomía. Ha llegado el momento de enfrentarnos a nuestra propia responsabilidad. Debemos asumir la obligación de escribir nuestro propio futuro, sin tutelas, y nuestra apuesta es más Europa. Una Europa social, centrada en las personas. Una Europa económica a una sola velocidad, con políticas comunes de estímulo orientadas a la innovación, internacionalización y competitividad de la economía. Una Europa de los pueblos, plural y diversa, articulada desde la soberanía compartida y la subsidiariedad, organizada como federación de naciones. Europa va a tener que afrontar los problemas internos de los estados en los que han prendido y crecen el populismo y los movimientos Exit. La respuesta es más política común europea. Si Europa fortalece su unión política, económica y social, puede recuperar su papel de referencia y bisagra ante dos concepciones antagónicas sobre cómo afrontar el futuro. Creo en Europa y creo en nuestro espacio en esa Europa. Las expectativas nos hablan de un 2017 inestable. Cambios en la política exterior americana, subidas de tipos de interés, crisis de refugiados, auge de la derecha populista en Europa y desequilibrios económicos. Ante este escenario reafirmamos nuestra apuesta por la estabilidad, la seguridad y la confianza de un proyecto compartido de país. Es nuestra apuesta de futuro. El modelo de un país justo y competitivo, que preserva su patrimonio y su cultura, que participa en el escenario global como Euskadi Basque Country. El futuro de Euskadi está alineado con los ejes de la estrategia europea y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, a los que me he referido anteriormente. Hemos aprobado 15 planes estratégicos que se articulan en torno a las 5 Ps: partenariado, personas, paz, planeta, prosperidad. En esta presentación me centro en la orientación que debemos dar durante los próximos años a nuestra política económica, resumida en 5 ideas. Primera idea: el crecimiento está asentado. El reto es transformarlo en empleo de mayor calidad y nuevas oportunidades para la juventud. Segunda idea: la industria y los servicios avanzados son la base para generar valor al conjunto de la economía.
Tercera idea, la formación y el conocimiento son un pilar de nuestro futuro económico y social. Cuarta idea, debemos invertir en un país más atractivo y abierto. Su nombre es Euskadi Basque Country. Quinta idea, la base es garantizar la estabilidad y responsabilidad en la gobernanza económica. Euskadi, el conjunto de las instituciones públicas, hemos demostrado realismo y responsabilidad en la gestión económica y presupuestaria. Tras la última reforma fiscal puesta en marcha el 1 de enero de 2014, hemos comprometido compartir un análisis de sus resultados para plantear las reformas que desde el consenso consideremos pertinentes. Estarán enfocadas a disponer de suficiencia financiera para mantener dos objetivos básicos: garantizar la sostenibilidad futura de los servicios esenciales para la ciudadanía y favorecer la generación de actividad económica y las oportunidades de empleo. Hace 3 años actuamos preservando estos principios, favoreciendo el más amplio consenso, y así lo haremos también ahora. Estos meses se escuchan voces pidiendo una política fiscal más homogénea en toda Europa. También nosotros lo propugnamos, somos favorables a la armonización fiscal en el conjunto de Europa, como también somos favorables a la armonización o a la consolidación, mejor dicho, consolidación fiscal para toda Europa. En este sentido, nuestro compromiso va a seguir siendo cerrar la brecha del déficit y reducir el volumen de deuda en términos de PIB. Sobre esa base estamos preparados y tenemos solvencia para sumarnos a una política europea que queremos más dinámica en el estímulo de la actividad económica. Testuinguru horretan, beraz, aurkeztu ditugu aurrekontuak. Koalizioaren gobernu berriak ez ditu oraindik lehen 100 egunak bete, eta denbora labur horretan hauek guztiak onartu ditugu: Euskadi 2020 estrategia, gobernu programa, aurrekontuen proiektua eta legegintza programa, bihar bertan legebiltzarrera bidaliko duguna. Aurrekontu proiektuak politika sozialak eta zerbitzu publikoak bermatzen ditu. Berme sozial horretarako konpromisoa hartu du gure gobernuak. Gainera, proiektu honek lehentasuna ematen die legegintzaldiko helburu nagusia lortzeko neurriei: enplegu gehiago eta hobea, langabezia tasa 10%tik behera jaistea eta 20.000 gazteri lan esperientzia bat izateko aukera ematen laguntzea. No hemos cumplido todavía los 100 primeros días del gobierno de coalición y en un tiempo que calificaría de récord hemos aprobado Euskadi 2020 con 15 planes estratégicos, programa de gobierno con 175 compromisos y 650 iniciativas, proyecto de presupuestos 2017 y programa legislativo que remitimos mañana al Parlamento Vasco. Contamos con experiencia y mantenemos nuestra apuesta por garantizar unas políticas públicas con visión de futuro. Sabemos, insisto, que debemos ampliar los acuerdos. El proyecto de presupuestos prioriza las medidas para lograr el objetivo nuclear de la legislatura: más y mejor empleo, reducir el paro por debajo del 10% y contribuir a ofrecer una experiencia laboral a 20.000 jóvenes. Destaco el nuevo programa marco de reactivación económica y empleo. Puedo avanzar que contará con 8.600 millones de euros. Dentro del mismo destaco el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020, la reforma y modernización de Lanbide o los programas de cualificación y reciclaje profesional. Vamos a promover el diálogo social, la economía social y la seguridad en el trabajo.
Reforzamos la apuesta por una industria más competitiva en una economía del conocimiento, con impulso de Basque Industry 4.0. Apostamos en mayor medida por la investigación, innovación y tecnología, con el compromiso de incrementar en un 5% la dotación presupuestaria pública cada año. Vamos a desarrollar una estrategia energética alineada con los objetivos europeos, impulsar la reactivación de zonas desfavorecidas, apoyar la internacionalización de la empresa vasca, desarrollar un sector primario innovador y promocionar el turismo, el comercio local y un consumo más responsable. Además, el presupuesto recoge el compromiso de aumentar la inversión pública para la modernización del país, orientada a la mejora del transporte público, la movilidad y las infraestructuras para el desarrollo sostenible en Euskadi. He comenzado planteando la necesidad de un proyecto compartido de país, un proyecto centrado en lograr más crecimiento y más bienestar social. Y finalizo haciendo un llamamiento a aprovechar la oportunidad que afrontamos como país que mira a un nuevo futuro. Vivimos un escenario inédito de paz. No oculto las carencias que subsisten para proceder a un final ordenado y definitivo de la violencia y el terrorismo. La necesidad de seguir tejiendo con dedicación y generosidad un futuro de convivencia normalizada. Ahora bien, destaco que en la acción del Gobierno va a ir cobrando más peso la nueva agenda de la convivencia y los derechos humanos. En este escenario de convivencia política normalizada tenemos la oportunidad de compartir una nueva mirada. Miro con optimismo un nuevo futuro. Vamos a superar los retos pendientes de la agenda del pasado y vamos a afrontar los retos emergentes de los derechos humanos en un mundo cambiante. En el ámbito político planteo mirar al futuro reivindicando el pasado. En la mirada atenta al pasado, planteo retomar el modelo de concierto económico vigente desde 1878 y que precisamente mañana se va a reivindicar desde una iniciativa social en el primer encuentro de la comunidad del concierto Gurea Concertua, la plataforma cívica para su difusión y defensa. Esa misma mirada política, institucional y social debemos aplicarla a la reivindicación del cumplimiento íntegro, en espíritu y letra, del Pacto Estatutario de Gernika de 1979. Reafirmamos el valor del autogobierno como acelerador del bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Compartimos la voluntad de actualizar y profundizar nuestro autogobierno, recuperando la relación bilateral, la concertación y el pacto con que nació el primer gobierno vasco en 1936. Contemplo el debate político y territorial en el Estado como una oportunidad. Reivindico la asunción del espíritu que supuso el pacto estatutario hace 8 décadas y su reedición hace 4. El pasado ofrece la oportunidad de reconocer la realidad plurinacional del Estado, retomar la bilateralidad y establecer un nuevo futuro político acordado en Euskadi, refrendado por la sociedad vasca, por la ciudadanía vasca y pactado con el Estado. Durante décadas hemos sufrido la coerción de la violencia y el terrorismo. Si en ese escenario fuimos capaces de acordar, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en plena libertad, con altura de miras y asumiendo la política como instrumento capaz de armonizar el principio democrático con el principio de legalidad. Nuestro programa de gobierno plantea un marco de más y mejor autogobierno. Nuestro compromiso se asienta en la defensa y reclamación del autogobierno reconocido,
la culminación de las transferencias pendientes, la mejora del actual marco institucional y la actualización del pacto estatutario en un nuevo marco jurídico político. Aukera badago aurrera egiteko, estatuko errealitate plurinazionala aitortzeko, aldebikotasuna berriro hartzeko eta etorkizun politiko berri bat ezartzeko, Euskadin adostua, Euskal Herritarren berrespena duena eta itundua. Aukera politika eta aukera politikoa dugu, itun berri baten bidez printzipio demokratikoa legezkotasunaren printzipioarekin bateratzeko. Euskadirentzako etorkizun proiektu partekatu baterako konpromiso hartu dugu. Inork ez digu oparirik egingo. Geuk egin behar dugu ahalegina guk nahi dugun herri hori elkarrekin eraikitzen jarraitzeko. Termino. El pasado año 2016, Euskadi ha logrado recuperar los niveles de Producto Interior Bruto, de riqueza que teníamos hace una década antes de la crisis. Hemos recuperado el crecimiento, pero tenemos todavía un diferencial de 67.000 puestos de trabajo, perdidos y no recuperados. Este es un foro de expectativas económicas y comparto con ustedes un reto que merece nuestra contribución colectiva. Recuperar los niveles de empleo previos a la crisis, ofrecer nuevas oportunidades de integración laboral a la juventud y seguir avanzando en la calidad del empleo. Estoy convencido de que trabajando juntos, con realismo, con rigor, con responsabilidad, estamos en disposición de alcanzar este objetivo de país y legar a nuestras hijas e hijos una sociedad mejor que la que recibimos. Esta es la prioridad que nos mueve. He compartido con ustedes nuestra visión y estrategia. El nuevo escenario global ha llegado en un momento propicio para Euskadi, en el inicio de un nuevo tiempo. Afrontamos esta etapa con ilusión y esperanza, con confianza en nuestro modelo de desarrollo humano sostenible, asumiendo nuestra responsabilidad individual y colectiva, actuando con rigor y realismo, integridad y transparencia, comprometidos con un proyecto compartido de futuro para Euskadi. Nadie nos va a regalar nada. A cada persona nos corresponde, desde nuestro ámbito de responsabilidad, seguir construyendo juntos el país que queremos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari, por su presencia en este foro y por su intervención en la que nos ha desgranado los retos y los planes de su gobierno de cara al futuro, así como los principios que mueven su política. Bueno, ahora, si me permite, voy a trasladarle las preguntas que han presentado los asistentes. Espero que estas sean las preguntas correspondientes a este foro y no nos pase como en la ceremonia de entrega de los Óscar. Estamos en un foro económico con una amplia e importante representación del empresariado vasco. Y ahora mismo una de sus preocupaciones es el tema de la fiscalidad. Usted mismo ha hecho referencia a una posible reforma fiscal. Yo le voy a hacer una pregunta directa. ¿Van a subir los impuestos en Euskadi en esta legislatura? ¿Los impuestos de quién? Los impuestos de todos. No, mire, con absoluto rigor. Lo que estamos trabajando los responsables institucionales, todos los responsables institucionales, es sobre la base del acuerdo de la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero del año 2014, tal y como he dicho en la exposición. Una reforma fiscal que se alcanzó tras un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, que fue derivado a las Juntas Generales, que son las competentes para aprobar lo que es la normativa fiscal. En algunos casos, además, lo hicimos con el apoyo del Partido Popular en aquella reforma fiscal.
aquella reforma fiscal, o esta reforma fiscal, que entró en vigor el 1 de enero del año 2014, tiene una cláusula de vigencia. Una cláusula de vigencia que está contemplada en dicho acuerdo, que es la cláusula de vigencia que afecta a la legislatura autonómica anterior. Ahora estamos en un momento en el que, como consecuencia también de los ejercicios anteriores de lo que ha sido el nivel de recaudación, estamos obligados, por lo tanto, a una lectura y relectura de lo que fue aquella reforma fiscal. He dicho antes también que de lo que se trata es de un objetivo fundamental. Toda reforma fiscal tiene que tener un objetivo fiscal según lo que nosotros entendemos desde una concepción, además, de una sociedad cohesionada, con una reforma fiscal progresiva, equitativa. En cualquier caso, tiene que tener un objetivo, que es el de la suficiencia financiera. ¿Suficiencia financiera para qué? Para las dos grandes cuestiones. La garantía de los servicios esenciales de las políticas públicas en una sociedad cada vez más envejecida como la nuestra, con mayor demanda de prestaciones sociales. Y la segunda cuestión es que la reforma fiscal tiene que servir como coadyuvante para lo que es la reactivación económica y el favorecimiento de la generación de empleo. Por lo tanto, creo que la historia nos avala también en lo que es los acuerdos y consensos alcanzados, también en lo que es la materia de la reforma fiscal tributaria, que a lo largo de la historia afecta al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, a las sociedades anónimas, a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas. Creo que nos hemos significado por ese doble objetivo y ahora cada vez más acuciante por las dos razones: garantizar las políticas públicas esenciales y ayudar a la reactivación económica. Por lo tanto, estamos en esa lectura, estamos en esa interpretación, estamos en esa reflexión y vamos a plantear, si es que hay que plantear, alguna modificación de la reforma tributaria, y no digo si tiene que ser una subida de impuestos, como tampoco digo si tiene que ser una bajada de impuestos, que algunos han ido proclamando para luego ir subiéndolas. Aquello que vayamos a hacer será desde el consenso, con la representación interinstitucional entre los partidos políticos, que garanticemos una mayoría en función de ese objetivo. Y creo que está en nuestro ADN el de no perjudicar y no castigar a nadie. ¿Quién cree que debe liderar el debate sobre la reforma fiscal? Porque hemos visto algunos acontecimientos últimamente en que al Gobierno se le ha corregido desde las diputaciones algunas de sus propuestas. No creo que el Gobierno haya sido corregido, como tampoco nosotros pretendemos corregir a nadie. Lo que estamos diciendo es precisamente la actualización de esa reforma fiscal que está contemplada en el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi de 16 de septiembre del año 2013. Corresponde, por lo tanto, en primera instancia a los partidos políticos que suscribieron ese acuerdo el hacer una reflexión sobre los resultados de esa reforma tributaria. Quienes conformamos los gobiernos de las instituciones somos miembros de los dos partidos, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, tanto en Gobierno vasco, 3 diputaciones como 3 capitales de territorio. En función de nuestra pertenencia a los partidos, también nosotros aportaremos nuestra reflexión a los partidos, pero corresponde en primera instancia a ambos partidos desde el acuerdo alcanzado, insisto, 16 de septiembre del año 2013. ¿Usted cree que es posible una política fiscal común o cada territorio va a tener peculiaridades diferentes? No. Creo que cuando hablo de proyecto de país compartido, como máxima, desde lo que es la concertación público-privada, desde lo que es el sentimiento de pertenecer a un país que tiene un proyecto compartido por la ciudadanía o por la mayoría de la ciudadanía, evidentemente tenemos que ofrecer desde el conjunto de la arquitectura institucional y desde lo que es la representación de los partidos una misma línea de actuación en cada uno de los 3 territorios y en el conjunto de los 3 territorios. Tenemos serios problemas para ampliar los ingresos. ¿Usted cree que el gasto social en Euskadi tiene también un techo? Bueno, este es el dilema. Estamos, como digo, en una sociedad cada vez más envejecida. Tenemos el reto y el desafío al mismo tiempo de la
tasa de reposición en lo que es la demografía. Fijé en el debate de investidura como candidato al Lehendakari en el Parlamento Vasco el reto demográfico como uno de los 4 retos de país: el de educación, el reto demográfico, el de la innovación y el del proyecto compartido de país. Y en ese sentido, en la medida en que eso no lo vamos a solucionar a corto plazo, me temo, tendremos que ir analizando también cuáles son las políticas que a medio y largo plazo tenemos que implementar desde el conjunto de las instituciones, siendo conscientes que eso supone un desafío más añadido. Si nosotros hemos dicho como coalición de gobierno que esperamos que en esta legislatura hayamos sido capaces de prolongar, no nosotros, sino de ayudar a que se prolongue la expectativa de vida un año más y en condiciones saludables, eso supone también la demanda de más prestaciones sociales. Y es ahí donde entra el reto de país. ¿Cuál es el nivel de estado de bienestar que deseamos para una sociedad que sea al mismo tiempo lo más cohesionada posible? ¿Cómo lo financiamos? Y antes se decía en la presentación por parte de Ramia Abulkair algo que yo digo constantemente: la mejor política social es el empleo, o el empleo es la mejor política social. Y es ahí donde vuelven a entrar en juego los 2 factores: garantía de las políticas esenciales y reactivación económica y ayuda a la generación de empleo. La reactivación económica, la ayuda a la generación de empleo, ayudará desde luego a lo que es la garantía de las políticas públicas sociales. Tengo aquí una pregunta relacionada con la RGI. ¿No existe una excesiva benevolencia política hacia el fraude de la RGI? ¿No falta un discurso contundente y una gestión eficaz contra las irregularidades, lo que está provocando una reacción social preocupante contra alguna de estas ayudas? Bueno, discurso contundente, yo creo que en el pasado lo hemos hecho en la medida en que al Partido Nacionalista Vasco nos correspondió la responsabilidad de gobierno autonómico en la legislatura pasada, lo hemos hecho en el Parlamento Vasco. Pero tengo que decir que el sistema de prestaciones sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de Euskadi, el sistema de prestaciones sociales es referente en el Estado español y en la Unión Europea. Y lo digo consciente de lo que estoy diciendo. Referente en el Estado español y en la Unión Europea. Ahora bien, también digo, las ayudas que se conceden por concepto de renta de garantía de ingresos, cuando se conceden en su inicio, están bien concedidas. Bien concedidas. Otra cosa diferente es la utilización después, posterior, de esas ayudas por parte de determinados perceptores. Y es ahí donde entra en juego el mayor control, la interoperabilidad entre las instituciones, el mayor rigor en lo que es la gestión del control de esas ayudas. Gestión del control de las ayudas, no la concesión. La concesión está bien hecha en su inicio. Y tengo que decir también, hablando de la renta de garantía de ingresos, son del orden de 64.000 las unidades perceptoras de la ayuda de la renta de garantía de ingresos. 64.000 en Euskadi, de la cual se benefician el doble, unas 120.000, 130.000 aproximadamente. Por 10, por 20, por 30 casos de fraude caracterizados de esa manera, estamos estigmatizando al colectivo de 64.000 perceptores cuando las ayudas concedidas en su inicio están bien concedidas. Y reitero, es necesario mayor control en la gestión de esas ayudas. Y ese es el empeño en el que nos hemos implicado también como Gobierno vasco al plantear de aquí a 2 meses y medio aproximadamente como plazo temporal una reflexión y una posible reforma de la renta de garantía de ingresos ante el Parlamento Vasco. Lehendakari, ¿hay alguien en esta sala interesado en saber si el alma social cristiana del PNV se ha impuesto a los sectores más liberales del partido?
Yo creo que el alma social cristiana ha estado siempre en el ADN del Partido Nacionalista Vasco. Ahora, perdóname, Andoni, como presidente del Partido Nacionalista Vasco, que tenga que responder a esta pregunta en tu nombre, pero es lo que me corresponde. No, el alma social cristiana ha estado siempre. Cuando uno se remonta, por ejemplo, en la exposición inicial mía a 8 décadas, a lo que fue el sentido de la conformación del Gobierno vasco del año 1936 e identifica a las personas que conformaban aquel Gobierno vasco y cuál era su ideario, más allá de lo que era la defensa de un sentimiento de identidad, de pertenencia, más allá de lo que era una defensa de la legalidad democrática, cuál era el compromiso de gobierno que tuvo aquel Gobierno, primer Gobierno vasco, e identifica lo que en aquel momento se acuñó como la justicia social. Eso es lo que impregna la ideología y filosofía del Partido Nacionalista Vasco. Y eso es de lo que hemos aprendido muchos de los que hoy tenemos el honor y el orgullo de representar al Partido Nacionalista Vasco. Madrid le está comiendo la tostada al País Vasco, decía Pedro Luis Uriarte en una entrevista en 2015. Desde entonces han aumentado las voces que sostienen que Euskadi ha perdido competitividad fiscal frente a la Comunidad de Madrid, pese a disponer del concierto. ¿Hemos perdido atractivo fiscal? No lo creo. Yo creo que Pedro Luis Uriarte también en alguna intervención más que la que usted ha mencionado, sin citar a la Comunidad de Madrid, como tampoco lo citaré yo, pero sí hemos mencionado o ha mencionado paraísos fiscales que existen. Yo creo en lo que es la política fiscal que tenemos en Euskadi, como una política que al final lo que trata es también de ayudar a los empresarios y empresarias y, por ejemplo, fíjese en la necesidad de reflexión en la que estamos sobre los resultados de la reforma de la política fiscal aprobada el 1 de enero del año 2014. ¿Cuántos elementos que tiene la fiscalidad vasca para las sociedades anónimas, por ejemplo, son elementos que ayudan aquí en Euskadi a enjuagar las pérdidas que determinadas sociedades tienen en el ámbito territorial del Estado? Y creo que esta es una buena reflexión necesaria hacer honestamente, frente a lo que puedan ser otro tipo de atractivos que son coyunturales, y me parece que son coyunturales y hay que contextualizarlos también en lo que es el ámbito de una ciudad, comunidad con más de 3 millones de habitantes, que es centrifugadora de lo que es la economía productiva del resto del Estado español. Creo que es importante destacar el compromiso de los empresarios y empresarias vascas también manteniéndose aquí, aun cuando la presión fiscal sea algo mayor en algunos casos que lo que pueda ser en la Comunidad de Madrid. Porque creo más en el valor del arraigo, en el valor del sentimiento de identidad, en el valor de colaboración a lo que sea una sociedad más cohesionada como es la vasca, desde luego en comparación con otras sociedades de nuestro entorno. Lehendakari, ¿hasta qué punto le preocupa la compra de empresas vascas por parte de multinacionales y el riesgo que conlleva de que salgan de aquí centros de decisión? No solamente la compra de empresas vascas por multinacionales con el riesgo de pérdida o de fuga de centros de decisión, sino de empresas con sede social en Euskadi que han formado un grupo empresarial y que, sin embargo, siendo empresas que se dicen vascas, puedan haber también provocado esa interpretación de fuga de centros de decisión. No echemos la culpa a lo que sean las multinacionales. ¿Cuántas empresas vascas hay que están multilocalizadas en el mundo y que tienen su sede aquí y sus centros de decisión aquí? Probablemente haya más de 90 empresas que están multilocalizadas, que tienen plantas de producción en el mundo. No caigamos en el juego perverso de que lo multinacional es perjudicial
cuando nosotros estamos aspirando a lo que es la apertura en un mundo globalizado, a lo que es nuestra internacionalización de nuestra economía, de nuestras empresas y, por lo tanto, intentando que nuestras empresas internacionalizadas, que compran también empresas en el exterior, mantengan sus centros de decisión aquí. Partamos de la consideración de que vivimos en un mundo globalizado y de que empecemos porque las propias empresas vascas mantengan sus centros de decisión aquí. Hemos hablado de impuestos, si le parece ahora vamos a hablar de sueldos. ¿Cree que ha llegado el momento de subir los sueldos? Bueno, lo estamos diciendo, lo he dicho antes también. Si hemos recuperado niveles de Producto Interior Bruto, de riqueza anteriores a la crisis económica hace 10 años, sin embargo hay un diferencial de 64.000 puestos de trabajo perdidos, no recuperados, por ejemplo, en cuantificación de empleos, en cuantificación de puestos de trabajo. Si es verdad que hemos llegado a niveles de antes de la crisis en cuanto a Producto Interior Bruto y de generación de riqueza, quiere decir que con menos puestos de trabajo hay mayor productividad y eso es bueno y cada vez tenemos que apostar por lo que pueda ser índices de mayor productividad en las empresas, pero al mismo tiempo tenemos que hacer una apuesta por lo que es la generación de empleo y la generación de empleo en el mundo en el que nos movemos, en el mundo del año 2017 y futuros, está también por garantizar la estabilidad en el ámbito de la empresa. Garantizar la estabilidad en el ámbito de la empresa desde el diálogo social, garantizar la estabilidad también por la apuesta por los jóvenes, por los nuevos modelos de empresa, y eso pasa también porque hagamos atractivas las ofertas desde las empresas a nuestros jóvenes. Y hacerlas atractivas pasa también porque vean un atractivo en lo que sea su posible condición laboral y su masa salarial percibida frente a lo que puedan ser ofertas que puedan tener en el exterior. Desde luego, este es un objetivo, es un reto y en ese propósito estamos también como Gobierno vasco en lo que es la ayuda a quien genera empleo, que es la industria, la ayuda para que la empresa tenga cada vez mejores condiciones para que a su vez también pueda ofrecer mejores condiciones para los y las trabajadoras. Si le parece, vamos al plano de la política. Ahora mismo tiene dos pretendientes para ayudarle a sacar los presupuestos del País Vasco adelante. Dos pretendientes que además son incompatibles. ¿Es en realidad dos pretendientes o el hecho de que tenga que estar negociando también con Rajoy limita el abanico solo al PP? Los tiempos de gestión y negociación, en su caso, de un proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de los presupuestos generales del Estado son diferentes, con lo cual tampoco en cuestión de compatibilidad de tiempos hay ninguna concomitancia en los procesos negociadores que puedan ser, en su caso, de alguno de los partidos políticos, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco, en relación al Partido Popular Español, en función de que el Partido Socialista Obrero Español haya fijado una posición contraria al proyecto de presupuestos o al anteproyecto de presupuestos del Gobierno español. En cualquier caso, en la tramitación de un anteproyecto, de un proyecto de presupuestos en el Parlamento Vasco, tenemos primero un trámite, un estadio que es el de la posible presentación de enmiendas a la totalidad por parte de los grupos parlamentarios. Lo que nosotros hemos dicho como Gobierno de coalición, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, es que de entrada nosotros sí que no tenemos vetos ni exclusiones. Nosotros vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios, 3 grupos parlamentarios. Ya hemos empezado a hablar. Es verdad que de los 3 grupos parlamentarios hay uno, como es el del Elkarrekin Podemos, que se ha autodescartado, parece ser. Pero vamos a hablar con EH Bildu y vamos a hablar con el Partido Popular y vamos a conocer de lo que son sus planteamientos en relación al proyecto de presupuestos que nosotros presentamos al Parlamento Vasco. Veremos a ver, en función de la filosofía, de la ideología, de lo que pueda ser la estrategia de enmiendas a la totalidad o enmiendas parciales que se puedan presentar. No estamos cerrados a nada. Y veremos en el transcurso de lo que sea el diálogo y las conversaciones qué posibilidades de sacar adelante el proyecto de presupuestos y con quién tenemos. ¿Y en Madrid qué contraprestación tiene que dar el Partido Popular para que ustedes apoyen los presupuestos?
Bueno, esa respuesta sí que le corresponde al Partido Nacionalista Vasco. O sea, ya sí que no puedo entrar ni debo entrar. Pero creo que es evidente que Madrid, o dicho mejor, el Gobierno español, tiene una serie de respuestas que ofrecer a la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la sociedad vasca, en cuanto a compromisos que estaban ya trabajados incluso en época anterior, y creo que tiene respuestas que en suma se puedan identificar con eso que hemos venido a definir la agenda vasca. Agenda vasca que se la ha presentado al presidente del Gobierno español en sucesivas ocasiones, por mí como lehendakari, y si de esa agenda vasca hay un ámbito negociador del que se pueda aprovechar tanto el Partido Popular como el Partido Nacionalista Vasco en esa negociación, pues bienvenida sea la aportación que hayamos hecho como agenda vasca a lo que pueda ser una negociación de presupuestos generales del Estado. Tenemos, por una parte, algo que es inexcusable ya, que es la liquidación del cupo, el planteamiento de la negociación de una nueva ley de metodología del cupo 2017-2021. Tenemos la actualización del concierto económico, por ejemplo, en tributos concertados, con más autonomía o capacidad de autonomía en mayores tributos o en los tributos concertados. Tenemos algo que afecta a la agenda vasca también y que nosotros como Gobierno hemos planteado en orden a lo que es las empresas y la reactivación económica, como es la energía, la tarifa eléctrica, que hemos planteado también en legislatura anterior al Gobierno español. Tenemos algo que afecta también a la estabilidad en las instituciones vascas en cuanto a la función pública, como es las tasas de reposición. Las tasas de reposición en ámbitos como educación, como salud, sanidad, y no digamos nada en el conflicto abierto que tenemos con la reposición en la Ertzaintza, con acuerdos en la propia Junta de Seguridad. Tenemos ámbitos de infraestructuras que espero que vayamos avanzando, como por ejemplo tengo mi esperanza de cara a la reunión de mañana, con lo que sea el cerrar el criterio con la accesibilidad del tren de alta velocidad a las 3 capitales vascas. Son cuestiones que hemos ido planteando como agenda vasca y que, planteadas desde el Gobierno vasco en legislatura anterior y presente, si sirven para la negociación entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, bienvenido sea. Lehendakari, conocida y reconocida es la afición que existe en Euskadi por el montañismo. ¿Perdón? Por el montañismo. Con esta mirada experta, ¿dónde diría el Lehendakari que estamos los vascos? ¿En Katmandú, en el campamento base del Everest, en el campamento 2 o cerca de la cima? Bueno, yo estaba sentado en una mesa que tenía el letrero de Gorbea. Me gustan los montes vascos para identificar también el concepto que tenemos en Euskadi de las cordadas, en su caso también en el ejercicio de alpinismo más extremo, las cordadas más completas posibles. Y yo dije el otro día también en una presentación del programa de gobierno, más allá de símiles que puedan parecer utilizables para contraponer, yo utilizo un concepto que es el de la sociedad cohesionada. Sociedad cohesionada a todos los niveles. Y en ese sentido también, de la misma manera que lo he utilizado para el concepto de crisis económica, diciendo que me importa, pero aun a riesgo de salir algo más tarde de la crisis económica, lo importante es que salgamos lo más juntos posibles. También en lo que sean las aspiraciones legítimas, democráticas de cada uno, en un proyecto compartido de país, lo importante es que lo hagamos lo más juntos posibles. ¿Cree usted que Cataluña va a ser independiente en el plazo de 1 o 2 años, como sostienen los nacionalistas catalanes? Desconozco lo que pueda ser el procedimiento que se siga en Cataluña. Primero, estamos ante una duda de cuál va a ser el procedimiento, la metodología que se va a seguir.
En todo caso, estamos en un contexto como es el de la Unión Europea, donde asistimos a los riesgos precisamente de fragmentación de la Unión Europea como consecuencia del Brexit británico, también ante los riesgos de fragmentación impulsados, quizás, por lo que antes decía también, desde los Estados Unidos y su presidente, de una cada vez menor Europa, y yo apuesto a cada vez una mayor Europa. Yo entiendo que Cataluña necesita, y creo que tiene, una solución, pero una solución desde la política. Una solución desde la concepción de la política como algo basado en el diálogo, pero también con un propósito de acuerdo. Y me remontaría quizás a lo que son mis interpretaciones sobre cuál es el problema o dónde surge el problema en Cataluña, pero no creo que yo deba hablar de Cataluña más de lo dicho. Frente a la estrategia nacionalista catalana, usted propone un proyecto compartido de país. ¿Ustedes saben cuál es la ecuación mínima de siglas necesaria para emprender este proyecto de cambio de estatuto? Siempre lo hemos dicho desde el Partido Nacionalista Vasco, partidos nacionalistas y partidos no nacionalistas. ¿Y ahí podía ser sin el PP? ¿Se podía emprender sin el PP? Luego, cada uno de los partidos políticos que se enmarcan o se encuadran en esa concepción ideológica de nacionalismo vasco, no nacionalismo vasco, también tiene sus objetivos políticos o sus directrices políticas que llevan en algunos casos también a autoexcluirse. Quien se quiera autoexcluir de lo que pueda ser un ejercicio de diálogo y de búsqueda de consenso, ya esa será su responsabilidad. Pero creo que es un planteamiento que está en estos momentos radicado en el Parlamento Vasco, en una ponencia de autogobierno, que tiene como compromiso el de consensuar, acordar unas bases y principios de lo que ha de ser el autogobierno futuro. Y esas bases y principios son las que, en principio, valga la redundancia, están a expensas, a diferencia o en complemento a lo que fue el trabajo de los grupos parlamentarios en la legislatura pasada, de lo que pueda aportar el Carrequín Podemos en este periodo inicial, de lo que es la reflexión de cada una de las formaciones políticas sobre el desarrollo del autogobierno vasco. Bueno, hay grupos parlamentarios que ya han hecho ese ejercicio, que tienen su reflexión, que tienen su aportación, a expensas de lo que pueda aportar la formación del Carrequín Podemos, como novedad en la representación parlamentaria. Se trata de que en el Parlamento Vasco se acuerden las bases y principios de lo que haya de ser el próximo autogobierno. Y esto sería deseable que fuera con el mayor consenso posible. Lehendakari, ¿se siente decepcionado con lo que parece un regreso al pasado de la izquierda abertzale? ¿Hacia dónde cree que puede evolucionar este discurso? Bueno, yo tengo la esperanza. Tengo la esperanza, pese a los vaivenes, pese a las idas y venidas, tengo la esperanza de una no solamente toma de tierra en lo que es la realidad, el realismo, sino además del trabajo en ese realismo. Vivimos quizás mensajes contrapuestos los que se hacen pretendidamente, no diré semanalmente, pero sí con una periodicidad bastante frecuente en el Pleno del Parlamento Vasco, con iniciativas que se presentan, frente a lo que luego, no ya solo en privado, sino que lo que pueda ser el trabajo en la ponencia de autogobierno, a la que he mencionado, luego con más realismo que lo que pueda ser el escaparate de un pleno parlamentario con el seguimiento de los medios de comunicación se puede hacer. No obstante, mantengo mi preocupación por lo que son discursos que hemos visto en estos 2 últimos meses que pueden retrotraernos al pasado, y por eso ha sido también mi apelación última a lo que es la representación en el Parlamento Vasco de ese ámbito que es la izquierda abertzale, que no es solamente la izquierda abertzale, que es EH Bildu. Y, por lo tanto, la apelación a que el conjunto del grupo parlamentario también tenga una línea de actuación clara. Ayer mismo yo leía una entrevista publicada a uno de los líderes de una de las formaciones políticas de ese grupo parlamentario, de EH Bildu, en el medio de comunicación que hoy nos invita y que, curiosamente, es contrapuesto en lo que dice la izquierda abertzale, en alguna medida. Por eso lo que
planteo es la necesidad de clarificación como EH Bildu, como grupo parlamentario, que es algo más que lo que es la izquierda abertzale tradicional clásica. Y en cualquier caso, tengo esa esperanza de que el realismo que se plantea en diálogos, conversaciones privadas, impere también en lo que pueda ser un diálogo con el resto de formaciones políticas en un ámbito de trabajo que huya del escaparate de lo que puedan ser los plenos parlamentarios. Lehendakari, tenemos tiempo para dos preguntas. A la vista de los últimos acontecimientos judiciales, ¿cree que la justicia es igual para todos en este país? Estoy en una reflexión. Cuando usted ha mencionado la justicia, estoy en la reflexión de si existe la justicia o si existe una justicia aplicada por jueces que son personas. En un supuesto Estado de Derecho, donde creo que los últimos días confirman que esto de lo de la separación de poderes es más que discutible. En un Estado de Derecho en el que yo denuncio la judicialización de la política, pero donde entiendo que hay una politización de la justicia. Bueno, la última pregunta. En esta ocasión no ha sido posible, como usted ha lamentado, porque San Mamés estaba ocupado por un concierto. ¿Pero cree que llegaremos a ver a un equipo vasco jugar una final de la Copa del Rey en San Mamés? ¿Por qué no? Ojalá que sí. Es lo que deseábamos, por ejemplo, cuando el Atleti jugó contra el Barça en Barcelona. ¿Qué hubiera pasado porque si el Atlético hubiera jugado el partido de la final de Copa en San Mamés? Son debates que me parece que tienen mucho de hojarasca, mucho de artificial, que tienen también, sí, una cuestión de concepción también ideológica. Una cuestión es que los equipos vascos participan en las ligas españolas. Hemos tenido la final de la Copa del Rey de baloncesto en Vitoria, hace 15 días. Y no pasa nada. Participan los equipos no solamente de fútbol, baloncesto, balonmano, cualquier disciplina deportiva, traineras, en campeonatos de España. Tenemos inicio de la Vuelta, final de la Vuelta, final de etapa de la Vuelta, en Bilbao, en Vitoria-Gasteiz o donde sea, final de la etapa del Tour en Donostia, salida del Tour en Donostia, de la Vuelta a Francia, del Tour de Francia. Otra cosa diferente, y esto sí lo digo también con conocimiento de lo que pueda ser la repercusión de lo que diga, otra cosa es que San Mamés, Mendizorroza, Ipurúa, Anoeta pudiera ser un estadio de fútbol anfitrión de la selección española de fútbol. Es otra cosa diferente. Muy bien, Lehendakari. Pues eskerrik asko, muchísimas gracias a todos y desde el Correo les emplazamos al próximo foro. Muchas gracias.